Bueno, pues ya estamos ahora sí ya de vuelta. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a continuar pues en esta fiesta que es el Shabbat, ¿no? Ayer cuando me decías Hag Sameach, yo entendí que era Shabbat, por el Shabbat, ¿no? Claro. Estamos a punto de entrar en Shabbat. Y ya después escuché y relacioné un poco, ¿no? Con el asunto este de Hanukkah. Pero bueno, nosotros no somos muy hanuqueros, ¿no? La verdad es que no es algo que son tradiciones, ¿no? Es importante también mencionarlo porque es una tradición. Mi hermano Héctor me mandaba hace poquito un material ahí que estaba leyendo con respecto a eso. Y es una tradición histórica, ¿no? Que no es bíblica, no es una fiesta bíblica, no es una fiesta que esté indicada en la Torá, pero bueno, nosotros no la observamos, ¿no? Al final es como una cuestión meramente judía, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que está ahí, ¿no? En algún momento nosotros también hicimos un servicio explicando de qué se trataba. Y algo que me encanta es, si se dan cuenta, siempre tenemos, ahora no la puse, pero es la menorá, ¿no? Y es que la menorá, finalmente el significado de la menorá es la luz del mundo, ¿no? La luz que ilumina el mundo. Y me encanta porque la menorá en el propiciatorio, ¿no? En donde estaba la mesa de los panes, ¿no? Estaban los panes ahí, los 12 panes que significaban las 12 tribus. Entonces la iluminaba, ¿no? Entonces es la luz que ilumina al pueblo de Dios. Entonces pensar en Hanukkah como esta parte de hablar de la luz, ¿no? Es una cosa distinta a que si lo hablásemos como la tradición meramente de los macabeos y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos truje. Quisiera mandarle saludos a Jenny porque le encanta que la saludemos. Muy bien. A la Jenny, que la extrañamos mucho, al Chambelón. He estado pensando mucho en Monty también. Te mando saludos, viejo. Si estás por ahí, repórtate porque no sé nada de él. Tenemos a Gerson y a Rosita aquí con nosotros, ya que nos dejaron salir, ¿no? Ya que nos dejan andar en el rol, pues podemos estar aquí juntitos, ¿no? Después de una buena comidita. Después de una buena comidita, claro está, ¿no? Y bueno, los demás también que están compartiendo en la casa, en las demás casas, pues Shabbat Shalom a todos y a todos los que están conectando, a Migue, que siempre está ahí también, a Carlitos, a mi mamá, que también ya vi que anda por ahí, a todos los que están, a Lucecita, a Sandrita, que ya también ya veo que está conectando. Y bueno, pues vamos a nuestro estudio y vamos a empezar pronto porque quién sabe cuánto tiempo tarde. Está bien buena esta Haftará. Son 2 capítulos cortitos, pero hay mucho que decir. Siempre ya saben que empiezo con una pequeña introducción. Y yo como introducción les ponía que la paciencia, el amor y la benignidad de Adonai con su pueblo, en cada capítulo de la Biblia que vas, en cada capítulo, en cada verso, inclusive en nuestra vida al día de hoy, es evidente, ¿no? El amor, la benignidad, si no fuese así, la situación sería distinta, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros ahora también como su pueblo, ¿no? Les pongo que aún en pasajes como el que veremos ahora, donde es clara y evidente la culpa también de Israel, ¿no? Adonai se manifiesta como un Dios de amor y misericordia. Y es que, tal como el padre que ama a su hijo, así se comporta Hashem con su pueblo. Hebreos 12:6 y 7 dice: porque Adonai disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y cualquiera podrá decir, oye, pero espérame, ¿cómo? ¿De verdad? Sí, porque el padre que ama verdaderamente es el que reprende, ¿no? Dice el 7, permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como hijos, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque ¿qué hijo hay quien a su padre no disciplina? Y hemos dicho muchas veces que aunque hay padres que no disciplinan, ni educan, ni nada, que son la excepción, el deber ser y el común denominador de esto es el padre amando a su hijo y disciplinando a su hijo, ¿no? Y les ponía Proverbios 3, 12 y 13, ¿no? Que dice, porque al que Adonai ama, lo reprende, como el padre al hijo, a quien favorece. Feliz, dice, el que haya sabiduría
y el que ha alcanzado entendimiento, ¿no? Entonces, demos gracias a Hashem porque su misericordia, ¿no?, fue, es y será con su pueblo, ¿no? Porque lamentablemente su pueblo no ha dejado de necesitar su misericordia. Eso es, bueno, es natural por la condición caída del hombre, pero es terrible que así sea. Y ¿sabes qué es lo peor? Que conforme pasa el tiempo, más misericordia necesitamos, porque la condición del hombre cada vez es peor. Es más, va degradándose, va en decadencia, ¿no? Entonces, son muchas las transgresiones que tristemente, hasta el día de hoy, son la constante del pueblo de Dios, ¿no?, de Israel. O sea, nosotros, que somos su pueblo. Es increíble cómo la constante es siempre la degradación, cada vez va a peor, y por más que queramos o busquemos y nos esforcemos, vemos un mundo que se está rompiendo en pedacitos, ¿no?, en decadencia. Hebreos 13:8 es el obligado que dice que Yehoshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y siempre, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, ¿no? La gloriosa misericordia de Hashem que veremos en esta porción se traduce solo de una manera, y es Mashiach. Me encanta cómo Mashiach aparece en toda la palabra, brothers. Eso me encanta de verdad. Ver cómo Mashiach es el motivo, es la razón, es el contexto, es la idea, es el todo de la palabra, porque en todas partes lo vas a ir encontrando, ¿no? Entonces, Amós, no es decepción. En nuestra Haftará, ¿no?, vamos a ver nuestra Haftará en Amós 2, y vamos a ver el capítulo 2 del 6 hasta que termina, y vamos a ver el 3. La Haftará se acaba en el 8, pero yo me engolosiné, la verdad, y me fui hasta el final del 3, que también está muy bueno, y que vamos a ver de qué va con esto, ¿no? Es la Haftará, como decía, es el mismo nombre de la Parashá, que David bien decía, que es Vayesef, ¿no? Y que significa se asentó o se estableció, ¿no? Y vamos a empezar en Amós 2, 6, ¿ok? Y dice así: así dijo Adonai, por 3 transgresiones de Israel, por 4 no lo revocaré, porque vendieron por plata a los que tenían una causa justa y al necesitado por un par de sandalias. Fíjate nada más lo que está diciendo, ¿no? O sea, no revocaré ni quitaré la transgresión y el castigo sobre Israel porque han hecho una serie de cosas que son, si bien no imperdonables, sí los menciona aquí como que son lo suficiente para que el Señor no revoque lo que está por venir, ¿no? Yo citando Mateo 23, si quieren vamos a Mateo 23, del 37 al 39. Y es que las transgresiones de las que hablan aquí, ¿no?, dice que vendieron por plata a los que tenían una justa causa, dice. Así que dijo Adonai, por 3 transgresiones de Israel, por 4 no lo revocaré. Porque vendieron por plata a los que tenían una causa justa y al necesitado por un par de sandalias. Y aquí es donde empieza, y vamos a empezar a entender, ¿no?, por qué la relación con la Parashá. ¿Se acuerdan qué vimos en la Parashá? ¿A quién vendieron? Pues vendieron a José, ¿no? Vendieron a José. Pero fíjate, vamos primero a Mateo 23, del 37 al 39. Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿No? El corazón de Israel está contaminado, les pongo yo aquí. Desde su origen, la condición caída del hombre se hace manifiesta a cada momento. Es un lastre inclusive, ¿no?, con el que hasta el día de hoy, como decíamos en la introducción, el pueblo de Hashem vive, ¿no? La condición caída, la condición rota. Aún, fíjate, no eran pueblo, es que es increíble, aún no eran pueblo y ya se transgredían a sí mismos.
odio, orgullo, envidia, ¿no? Son la constante dentro de lo que será en el futuro el pueblo de Dios, que son los hijos de Jacob, ¿no? En nuestra parashá encontramos, y se acuerdan que estábamos viendo, una historia de la cual el profeta Amós hace referencia. Y lo hace referencia no porque sea mencione directamente a Joseph, pero sí habla de a los que se fueron vendidos y que eran justos y que no tenían por qué ser vendidos. Vamos a leer, aunque ya lo leímos en la parashá, vamos a leer Génesis 37 y vamos a leer del 3 al 14. Y si alguien lo quiere leer, sería bueno, o lo leo yo, como ustedes digan. Génesis 37, del 3 al 14. Reina Valera. Pues como decíamos, ¿siempre qué? La Única y verdadera. Sí, la única y verdadera, ¿no? vamos a darle. 37 del 3, ¿no? Sí. 37, 3 al 14. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti, en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Estoy listo, ¿no? Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Así es. Pese a que Joseph ha recibido, fíjense, una revelación directa de Hashem, ¿no? Como quien sería autoridad sobre sus hermanos. Porque no cabe la menor duda, en el caso de José o de Joseph, que así será, porque él ya lo soñó y sabe que viene de parte de Dios. Él, no importando eso, no le dice a su papá: pero padre, ¿qué me hablas? Yo soy este del que soñé y del... No. Él toma la actitud correcta, y era lo que platicábamos mi esposa y yo, toma la actitud correcta y toma la actitud de siervo y dice: estoy listo, ¿no? Estoy listo, heme aquí, estoy listo, papá, quiero ir, ¿no? Y él se vuelve un siervo no solo para su padre, sino para con sus hermanos, porque él va a servirle a sus hermanos, ¿no? Y va a servirle a su padre. Claro, los hermanos están muy contentos de la manera en que les va a servir, porque lo que va a hacer va a ir a echarles ojo, ¿no? Claro. Pero en realidad él se está poniendo al servicio de su padre, ¿no? Jacob lo subordina. Y fíjate que hay comentaristas que dicen que lo subordina de esta manera, tal vez a causa de los sueños. O sea, como para bajarle los humos a José, ¿no? Como para decir: a ver, hijo, tú no puedes estar diciendo estas cosas, te vas a volver el siervo de tus hermanos y me vas a servir, ¿no? Entonces, fíjate, lo subordina Jacob de alguna forma, pensando tal vez tienes que bajarle un poquito al rollo, ¿no? Pero sea cual sea la razón, Joseph está caminando, aún tal vez sin que él lo sepa, conforme a la voluntad de Adonai. Porque todo esto que va a empezar a suceder, tal y como lo decía David en la mañana, no es voluntad propia, no es bajo el plan de nadie más que bajo el plan de Adonai. Exactamente, de Hashem.
Es entonces que Joseph se vuelve, aquí en este momento, vamos a empezar cómo se tipifica o se vuelve un prototipo de Mashiach, de lo que Hashem hará en sí mismo en Yehoshua HaMashiach. Y es el paralelismo que vamos a empezar a ver en este momento, es increíble. De verdad es increíble. Por eso me fascina a mí mirar cómo decían, es que los versos escatológicos, y creo que toda la Biblia tiene que ver con escatología porque toda habla de Mashiach, ¿no? Y cuando se habla de Mashiach, se habla de redención y se habla de su obra. Y entonces fíjate cómo vamos a terminar viendo más adelante en el día final, ¿me entiendes? En el día en el que él volverá. Pero bueno, no vamos a adelantarnos, ¿no? Entonces les pongo yo aquí. Joseph servirá a sus hermanos y a su padre, que a su vez son los que serán el pueblo de Israel. Sus hermanos, todos, son los que se van a convertir en el pueblo de Israel, definitivamente. Proféticamente les pongo yo aquí, Joseph es ese siervo que sufrirá el odio y el rechazo de Israel. Ahí nos damos cuenta de una cosa. Mira que los hermanos, a pesar de que José iba a ser quien iba a reinar, ¿no? Sí. Pero ellos pasan por pruebas, ¿no? Y pruebas muy grandes. Los hermanos, por la causa que habían venido, llevaban la venta de su hermano, lo que habían hecho, llevaban una culpa dentro de ellos que no les dejaba tranquilo. Claro. Mira, todo su tiempo, ¿no? Y es así en este tiempo también nosotros cuando llevamos algo y hacemos maldad y no pedimos perdón o no rectificamos, es lo que atraes y no puedes salir adelante. Y vas cargándolo, ¿no? Cargando. Y a pesar de todo eso... Pues no cuando llegan frente delante de José le dicen, nos va a matar, porque piensan, van cargando todavía la culpa de haberlo hecho, ¿no? Arrastrándolo, no saben lo que han hecho mal. Y en su momento también José tiene su pelea, su lucha interna, ¿no? Tenía en ese momento esa emoción, ¿no? De todo lo que había sucedido. Pero tenemos que contar con que Joseph o con José es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Ha sido moldeado a punta de ¿cómo se llama? De situaciones y de experiencias, pero ha sido moldeado. Fíjate, proféticamente Joseph es ese siervo que sufrirá el odio y rechazo de Israel, tal y como Mashiach lo fue en su momento. Joseph fue vendido por sus hermanos, tal y como lo fue Mashiach. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el hermano que decide que vendan a José? Es Judá. Es Judá quien dice, no lo matemos. Ya lo vamos a leer ahorita, pero dice, no lo matemos, no, que la sangre de él no caiga, ¿no? Al final es nuestra sangre, es nuestro hermano, ¿no? No lo matemos. Él incitó en todo ello. ¿Sabes cómo se traduce el nombre de Judas? ¿O sabes cuál es el nombre verdadero de Judas? ¿Yehuda? Es Yehudá. El nombre de quien vende a Mashiach, a Jesucristo, a Yehoshua, Se vuelve a repetir, ¿no? Sí. es Yehudá. Teología de ello, ¿no? ¿Te das cuenta lo fuerte que es este asunto? Es una figura, José, de Mashiach, porque va a salvar al pueblo, va a rescatar al pueblo, y Mashiach haría exactamente lo mismo. Es más, el número de monedas va por ahí, ¿eh? Sí, también. Va por ahí, la cantidad de monedas con la que fue vendido, o por la que fue vendido Joseph, y por la que fue vendido Mashiach, ¿no? Fíjate, Mateo 26:14, vamos a leer esta porción. 26, ¿no? Mateo 26:14 al 16, son 3 versículos. Si alguien lo tiene, léalo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pasaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Fíjate, en mi versión, que yo con la que normalmente preparo, dice uno de los 12 llamado Yehudá, ¿no? Iscariote. Porque respeta más los nombres originales, ¿no? Claro, el Iscariote, ¿no? Pero al final el paralelismo es increíble. Fíjate, Miguel dice, ¿no? Lo entregaron a los gentiles, de alguna forma, ¿no? Y también cuando los hermanos se los entregan a los ismaelitas.
a unos que viven como si fuesen gentiles, sin Pero es ley, que, ¿me entiendes? ¿cuál de los gentiles, Yerso? Porque hablamos de dos clases de gentiles, ¿no? No, los gentiles en esa época, Al- eran los que no eran judíos. Claro, Ah, a todo el que en estaba En sin esa pacto. época, en esa Ah, época. Claro, finalmente a los que están sin pacto, Eso, ¿no? eso, A los que también viven estaban- fuera de la ley de Dios. Fuera. Tendremos que pensar en gentiles como esa porción. Pero en ese Apartados del momento Señor. eran los no judíos. Eso. Claro, claro, en el momento de Yehoshua sí son los no judíos, los que son gentiles, los goim. ¿no? Eso. No, Génesis 37, 26 y 27. espérate. Génesis 37, ¿no? Ajá, que es la parte en donde Yehudá, su hermano, 20, Les dice. 27, ¿cuánto? Génesis o Bereshit 37 y el verso 26 y 27. Ya estamos. Ya está. Entonces, ¿y algo que quiere? Judá. Entonces Yahudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Ujú. Vengan, vengámonos, Vendámoslo. vendámonos a los ismaelitas, Ujú. pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Fíjate lo que dice Adonai a través del profeta Amós en la porción que estamos leyendo. Porque vendieron por plata a los que tenían una causa justa. Es el verso 1 de lo que estamos leyendo, ¿no? Y cuánto más justa no era la causa de Yosef. Era justa en el sentido de que ni siquiera no lo merecía. No merecía el ser vendido, no merecía el trato. Inclusive, imagínate que tú tienes un don de parte de Dios y que dado a este don, eres odiado, reprendido, ¿no? Mandado a la cárcel por años. Y fíjate que, perdón, decía David en la mañana, ¿no? Hoy tal vez no te explicas por qué estés pasando lo que está pasándote en tu vida, pero tal vez Mashiach tiene un plan específico para lo que estás viviendo. Pero yo creo que también en este tiempo, así como estamos aprendiendo la Torah, Él nos hace dar la conciencia y el entendimiento de las cosas que estamos viviendo y nos como que nos retiene cuando algo vamos a hacer mal, ¿me entiendes? O sea, te dice, para, porque estás oyendo, pero si no, Claro. Pero es que en ese momento no sabían Nadie. que la historia se estaba escribiendo. Nosotros ya Sí, claro, nosotros tenemos la peliculota entera, pero ellos, no tenían ¿qué? nada. Ni siquiera había Torah escrita. No había nada, todo era verbal. El conocimiento que Yosef pudiera tener de Hashem era el que su padre le había dado. Le había dado. Y a su padre, el que su padre le había dado, ¿no? Y así, Había sido hasta enseñado. llegar a Adán, ¿no? Que es el primero que recibe la instrucción de parte de Dios y después la va dando a los demás, porque es la Y única así forma se en va la que tras- fue. así se va traspasando. Era una ley oral, por decirlo así, que se iba pasando de generación en generación. Generación. Fíjate, Angie dice que sí fueron 30 monedas. En el libro de los patriarcas dice, en uno de los libros, en el libro de los patriarcas, dice que vendieron a José por 30 monedas, pero que con 10 monedas se quedaron, que se quedó Simeón y otro hermano se quedaron con 10 monedas. Está curioso el dato, ¿no? Está increíble eso, ¿no? Nosotros juntos 20. Nosotros esta mañana con mis hermanos hacíamos justamente en este versículo del 26, hacíamos un paralelismo, mira cómo es, ¿no? Les Todo va decía a mis cruzadito. hermanos, ¿no? Justamente si se llega a materializar la cometida de los hermanos a José, la muerte de José, Sí, date cuenta que se desmembraría las Claro. 12 tribus. claro. Hasta aquí hemos Completamente. llegado, la palabra llegó hasta aquí y lo Sí. demás no corresponde. Claro, muerto José. Muerto pues José, ya no va, no ya hay no descendencia hay- ni nada. no ¿verdad? hay- Que- No, No vemos nosotros. no, claro. Pues claro. Claro, entonces el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Las 12 tribus representan el cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces el paralelismo está ahí, ¿no? Entonces las promesas de Dios van más allá. Entonces, ¿quién intervino? Fue Rubén y Judá. Rubén Sí. no quiso que lo mataran. Claro, Sí, Rubén no, se opuso. claro. Y Judá dijo, vendámosle. Sí, encontró la solución, Pero ¿no? no es que fue de ellos, sino que Claro. El Señor todo esto ya lo tenía. lo tenía. Forma parte del plan de Dios. Por eso les decía hace rato, ¿no? Joseph, sin ni siquiera saberlo, su caminar está siendo conforme al plan de Pero el Dios. Señor ya le revelaba en el sueño. Claro, esto ya es anunciado. Esto es anunciado, ¿no? Fíjate, dice Génesis 45. Vamos a brincar de Génesis 45, del verso 4 al 8. Y es la parte en donde ya los hermanos, ya José está en preeminencia, ¿no?
ya es el gobernante. Y entonces les dice Joseph y les dice a sus hermanos, vengan acá, ¿no? Y cuando se acercaron les dijo, fíjate, aquí te das cuenta de cómo el plan de Dios, todo lo que vivió, las atrocidades de cosas que pasaron, eran necesarias para que se cumplieran. O sea, si tú pudieras decir, ¿y de verdad Yehoshua debe haber sufrido todo lo que sufrió? Claro que sí. ¿Verdaderamente debe haber pasado lo que pasó? O sea, haber derramado cada gota de sangre de su cuerpo, ¿no? Y te das cuenta al final, era completamente necesario. No era ni negociable ni nada por el estilo. Y él sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo cada detalle lo que iba a pasar. Yo sabría lo que mañana me va a pasar, yo no sabría lo que me pasaría. Pero su consuelo era que era el Señor, claro, él pero mismo. también ahí le instruyó su papá, su padre, entonces él tenía tanto en el recuerdo de su padre que me imagino que el consuelo Jacob, entonces ese fue el consuelo que lo hacía por su padre también, Claro. ¿me entiendes? Por el anhelo de algún día de verlo, volver a encontrarlo. su Pues padre. fíjate que fuera por su padre, o fuera por el simple hecho de que creyese en Hashem locamente y se aferrara de él, no era de él. No. Lo que estaba, las fuerzas que él tenía no eran de él, habían sido provistas por Es que los por el mismo carceleros Dios, ¿no? El carcelero y toda la gente decía, pero es que este es algo especial, es algo diferente. Él Fíjate, no entendía. David no lo menciona, pero es interesante cómo Potifar, que es el soldado que lo tiene como empleado, no lo mata porque si se hubiera querido realmente acostar con su esposa, no hubiera durado ni un minuto. Pero Sí, Potifar conoce a José, a Joseph, y conoce sabe el su corazón, cabeza, sí, su lo sabe. Entonces dice, ¿sabes que no puedo yo quemar a mi esposa de esta forma, diciendo que no fue, pero tampoco voy a cometer la injusticia de matar a alguien que no lo hizo? Y aparte yo conozco quién es mi mujer, ¿no? O sea, Sí. literal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que lo mete a la cárcel. Y lo mete a la cárcel hasta que, pues ni modo, con todo el dolor de Podría su haberlo corazón. matado. Y podía haberlo matado, ¿no? Fíjate, entonces les dice, vengan acá, ¿no? Yo soy su hermano Joseph, el que ustedes vendieron a Egipto, ¿no? Dice, ahora no se angustien ni reprochen por haberme vendido aquí. Y ahí es donde te das cuenta el corazón verdaderamente de José, que ha sido moldeado por Hashem. Amén. Dice, fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de ustedes. O sea, todo lo que ustedes hicieron, ni se lo atribuyan. Porque esto proviene de Hashem, ¿no? Ya hace 2 años que hay hambre en la tierra, dice, y todavía vienen 5 años en los que no habrá ningún producto de la siembra. Elohim me ha enviado antes que ustedes para asegurarme de su supervivencia en la tierra y para salvar sus vidas en una liberación extraordinaria, dice la versión que tengo, ¿no? Dice, así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Elohim mismo, ¿no? Ja Elohim. Y él me ha hecho un padre para el faraón, ¿no? Fíjate, dice, amo de toda su casa y gobernante sobre toda la tierra de Misraim. Ahora hay algo muy importante y muy interesante aquí. Joseph, desde que sale en su aventura, que le cuesta llegar hasta donde está, él va con un propósito. Él va a servir. Y aún aquí, Hasta el último. él está, hasta el último, él está sirviendo. A mí me impresiona la escena del llanto de José, pero no porque se haya dado a revelar o por el momento, sino yo creo que José entendió en ese Propósito momento el completo, propósito de él. claro. Porque te acuerdas que con Potifar él le dijo, acuérdate de mí, o sea, como Sí. Sí, Y se olvidó por 2 años, ¿eh? Sí, no, pues en el copero, ¿no? Sí, El copero, sí. se olvidó. Sí. Uf, y el copero se olvida. No, pero yo creo que hasta en ese instante pienso también que José no sabía. claro, pero Se estaba José, dejando llevar. sí, y obviamente. José en el instante que vio todo eso habrá recordado hasta de sus sueños. Es que Porque eso es lo que dice Gerson, ¿no? Y no sé si alguna vez a ti te ha caído, pasa un evento durísimo, aguantas, estás fuerte, pero cuando te cae el 20 de lo que pasó, Sí. te rompes. Totalmente. ¿no? ¿Se acuerdan de lo que le dijo Mardoqueo a Esther? Quizá hasta por esto has nacido. Para Claro, este momento has nacido. Claro, así no ni te gloríes, Ni reina, te gloríes. porque para eso estás ahí, ¿no? Claro. Abraham tendría por qué gloriarse, dice la palabra, ¿no? Claro, Pero en la carne, En no la para carne. con Dios. Claro. así es. Sí. Y yo creo Así que es. en ese momento José, cuando se partió, se dio cuenta que era el propósito de Dios. Claro. Eso Joseph Algo así. hasta el último día de su vida sirvió a sus hermanos, ¿no? Les proveyó de sustento, los cuidó hasta el último día. Bueno, inclusive
cuando lleva a sus hijos a que sean bendecidos por su abuelo, ¿no? Por el papá, por Jacob, por Israel, ¿no? Hasta en ese momento él está sirviendo. Sí, y sobre todo no solamente sirviendo, sino enseñándoles. Porque igual les enseñó. Eso es un fruto que dio, ¿no? Un fruto que es del Mesías. Así es. Ahora con el COVID dicen que las consecuencias van a ser hambre. Sí. Claro, se vuelve a repetir la historia y siempre ha habido hambre, épocas de hambre, vacas Sí. flacas, vacas. Entonces, si estamos con Hashem, Es correcto. Dios nos va de alguna manera a sustentar, aunque no tengamos lo necesario, pero en Fíjate. ese tiempo hubo hambre Y- de muerte. ¿De muerte? Moría literal de hambre la gente. Sí. Pero ahora estamos muy cómodos en nuestra sociedad ahora mismo, Claro. que la gente no percibe. No, eso, no. No se da cuenta. No se da cuenta. Fíjate, yo hace algún tiempo hablaba con un hermano que era de la iglesia evangélica y me decía, pero es que ¿cómo es posible, hablando del rapto, ¿no? Me decía, ¿cómo es posible que tú no creas en el rapto? Me decía, ¿no? Pero te imaginas las atrocidades que van a pasar y las cosas que van a suceder. ¿Cómo puede ser que Dios permitiese algo así? Y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de Israel en Egipto? En medio de todas las plagas, ni uno fue tocado. Claro, ni uno. Y se quedó así como diciendo, ay, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Claro. Démonos- ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de esa parte? Démonos cuenta solamente Claro. ya con el hecho cuando el Señor les dice a los hijos Impresionante. en la sangre, dice, ¿no? ¿Qué estaban orando ellos? Y dijo, pasará por acá la Claro. muerte. Por aquí. pero Claro. por nosotros tocará. Eso fue lo que yo le dije. ¿Que en los dinteles de tu corazón no está la sangre de Mashiach? Claro. Porque si está. ¿O cómo, mi hermano, no? Porque si está la sangre de Mashiach, el exterminador no pasará por encima de ti. Y el Señor solucionará y hará lo necesario para que tú como su pueblo y como su hijo, si eres su pueblo y eres su hijo, Claro. salgas Por, avante. No tienes el sello del espíritu del Ruach HaKodesh en este tiempo. Exactamente. por eso mismo... por Lamentablemente no, él seguía creyendo en su rollo, ¿no? Pero, Claro. pero es así, es lo mismo, ¿no? Por Es lo eso, mismo. por eso mismo ahora recordamos de Shabbat en Shabbat, estamos aprendiendo. Claro. Para los que entramos ahora, para los que ya entraron, para los que no, Shabbat Shabbat vamos repitiendo, para que nos quede la conciencia de que si Cristo no está en nosotros, tenemos problemas, persecuciones, de todo. No, y es que finalmente, mira, cuando Y aunque tú dices tengas- que Cristo vive en ti, Aunque vamos los- así, sí. igual o sea, vamos a esto de verlo. Claro, Cristo pero vive en mí no lo es dice como de una otra cuestión manera. mágica, ¿me Lo dice entiendes? haciendo de otra La manera. forma en la que nosotros manifestamos que Mashiach vive en nosotros es a través de lo que vivimos, de la manera que nos comportamos, cómo reaccionamos, lo decía David en la mañana, ¿no? El testimonio que damos a través de nuestra vida. Nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir será la forma en la que nosotros podemos mostrar que Mashiach está en nosotros, ¿no? Y sabes, de Shabbat en Shabbat, ya te das cuenta. Estamos estudiando a Yosef, pero pareciese que vamos a empezar a hablar en cualquier momento de Yehoshua, porque es una tipificación clara, ¿no? Entonces vamos alimentándonos y vamos realmente dando los nutrimentos, ¿no? Que necesitamos para ir en ese día a día respondiendo a las hambres o a las hambrunas que puedan venir, ¿no? Que no tienen que ser solamente físicas, Claro. no solamente tienen que ser de comida. Vas a ver ahorita lo que dice de las hambrunas espirituales, habla de eso también, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar de eso. Dice, fíjate, les pongo yo aquí, ¿cuánta más justa su causa que salvar a todo un pueblo? Ahora ya podemos entonces, del comentario primero, entender, causa justa de José. Ah, bueno, sí, la causa justa de José, pues era que no merecía haber sido entregado. No, la causa justa de José era salvar a todo Israel. ¿No? Salvar a todo Israel de la hambruna, para que se convirtiese en el pueblo que fue. Y después fuera sacado también de Egipto, ¿no? Cuanto más causa justa, les pongo yo aquí, la causa de quien también, fue vendido por un Yahudá. Porque también fue vendido por un Yahudá. Y salvó con su muerte a Israel de la condenación, a su pueblo. Porque recordemos que Yehoshua viene por su pueblo, por el que sea pueblo. Porque todo el mundo dice, es que Yehoshua viene por todos. Sí, todo el que se vuelva pueblo. Porque si tú no eres pueblo, Todo aquel que le reconozca, ¿no? claro, es que tú para cuando dices, es que yo soy cristiano, tú no puedes ser cristiano si no eres pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Porque el que verdaderamente ama a Dios, guarda
¿no? Su palabra, ¿no? Sus mandamientos, su palabra, lo que hemos dicho tantas veces. Sí. O sea, tú tienes que volverte, por eso dice que Él nos injertó. Romanos 11 dice eso, ¿no? Fuimos injertados en el olivo, éramos un olivo silvestre, ¿no? En estado salvaje, y fuimos injertados. Si tú no eres injertado, si no te vuelves Israel, no eres libre de la condenación, ni de la muerte eterna, a través de Yehoshua. Tienes que ser su pueblo. Si no eres pueblo, no lo vas a lograr. Fíjate, Juan 11, del 49 al 53. Lo voy a leer yo. Entonces uno de ellos, Caifás, que su nombre es Caifás, ¿no? La traducción es Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, les dice. Juan 11, 49 al 53. Dice, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. No sabía ni lo que estaba diciendo Caifás en ese momento. Estaba profetizando literalmente lo que tenía que ser, pero él ni siquiera lo entiende, ¿no? Dice, perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, y ya te das cuenta que no lo dijo por él, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yehoshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también, y fíjate lo que dice aquí, por eso te digo que tienes que ser pueblo, tienes que ser Israel, porque lo que dice aquí nos da la clave, sino también para reunificar a los hijos de Adonai que estaban esparcidos, ¿no? No solamente los judíos que estaban en ese momento ahí, que eran una porción del pueblo, y los benjaminitas que se habían asimilado, ¿no? Y los pocos levitas que también quedaron por ahí y que se hicieron todos ya después judíos, porque todos fueron una fracción judía, ¿no? No, sino también por todos los que están esparcidos, por todos los que se fueron, todo Efraín, ¿no? Claro, todas las ovejas perdidas. Así que desde aquel día resolvieron matarlo, ¿no? Eso fue en el Sanedrín, ¿no? Pues lo decidieron. Y les pongo yo, así de esta forma encontramos en la profecía de Amós la causa del por qué Adonai juzga a Israel de la manera que lo va a hacer, ¿no? Tan severamente. Amós 2:6, que fue con el versículo que empezamos, así dijo Adonai, por 3 transgresiones de Israel, por 4 no lo revocaré, porque vendieron por plata a los que tenían una causa justa y al necesitado por un par de sandalias. Dice el 7, vamos a seguir así con nuestro estudio. Dice, ustedes pisotean la cabeza del pobre en el polvo de la tierra y hacen caminar al humilde por sendero tortuoso. Padre e hijo van a la misma muchacha y así profanan mi santo nombre. ¡Wow! Padre e hijo, fíjate, ¿eh? Y yo le quise buscar y estuve meditando, pero fíjate, el pueblo de Dios se ha prostituido. Esa es la realidad. Padre e hijo corrompiéndose en el mismo error. Pero ¿quién es el padre y quién es el hijo? Fíjate. El pueblo entero y sus gobernantes, ¿qué era lo que gritaban? ¿Te acuerdas cuando Yehoshua? ¿Qué gritaba pueblo? Crucifíquenlo, gritaba, ¿no? Eso es lo que el pueblo entero y sus gobernantes, porque dice, padre e hijo, ¿no? Se metieron con la misma, o sea, fueron con la misma prostituta, ¿me entiendes? Se prostituyeron de la misma forma. ¿Con quién estaban ellos asociándose en ese momento? Y no nos vayamos escatológicamente tan a futuro, pensemos en el tiempo de Yehoshua. En ese momento, ¿con quién se estaban prostituyendo ellos? Con Roma al final, ¿no? Porque al final es lo que están haciendo. Y ambos, ¿a quién le están gritando? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¿No? Vociferaron. ¿Acaso voy a...? Y dice todavía Pilato, ¿acaso voy a crucificar a vuestro rey? Dice, ¿están locos, no? En Juan 19:15 dice, no tenemos más rey que el emperador romano. Y él lo había absuelto a Jesucristo. Claro, él lo había absuelto. Sí, y sobre todo porque Claudia, su esposa, ya le había dicho un consejito ahí de, oye, brother, no te metas con él, ¿no? Porque, ¿no? Otro sueño por ahí, ¿no? Pero no obstante de eso, él les dice, yo no encuentro nada malo en este hombre. ¿Por qué? Pero fíjate lo que dice, no tenemos más rey que el emperador romano. ¿No? Pueblo y gobernantes prostituidos con la misma prostituta.
Sí, con Roma, en ¿no? Hechos, permíteme leer. Sí, En Hechos 4, 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. fíjate nada más. Se conjuntaron. Estaban metidos en la misma onda, ¿no? Todos, todos. Padre, hijo, No solo judíos. en el mismo, sí, claro. Todos Todos. en el mismo error, ¿no? Amós 8 es más adelante, de lo que vamos a leer, pero quiero que lo citemos. Amós 8, 7 al 12 dice. Lo voy a leer para que no tampoco nos tardemos tantísimo. Por causa de la soberbia de Jacob, Adonai ha jurado, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No temblará la tierra por esto y harán luto todos sus moradores? Si toda ella subirá, toda ella subirá como el Nilo y se agitará, pero como el río de Egipto se hundirá de nuevo. En aquel día, dice Adonai, haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en pleno día. Esto sucedió en Lucas 23:45, cuando Yehoshua estaba en la cruz. Así es. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿no? Sigue Amós 8. En el 10 dice, convertiré vuestra solemnidad en duelo y todos vuestros cánticos en lamentos. Haré vestir cilicio sobre todo lomo y que toda cabeza se rape. Les daré un duelo como por el unigénito. Fíjate, ¿eh? Amós, ¿cuánto tiempo antes ya escribiendo esto? Como por el unigénito. ¿Quién es el unigénito? Les pongo yo ahí entre paréntesis, ¿no? Al término de un amargo día. Está describiendo literalmente la crucifixión, la muerte de otro justo, ¿no? Como si lo hubiera visto, ¿no? Todo empezó como vendido, ¿no? Vendieron al de la causa justa. Fíjate nada más, ¿no? Sadik. Un sadik, exactamente. Fíjate, el 11 sigue. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de panes ni de sed. Por eso lo decíamos hace rato. No hambre de panes ni de sed. Ni sed de agua, perdón. No hambre de panes ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. E irán errantes de mar en mar, y desde el norte hasta el oriente vagarán buscando la palabra de Adonai, pero no la hallarán. Y es que fíjate, cuando siempre que se habla de mar o de muchas aguas, se habla de gente, de tumultos, ¿no? De multitudes. Y entonces, fíjate, yo intentando parafrasear, irán de congregación en congregación, de religión en religión, cristianismo, islamismo, judaísmo. Ya conozco varios que han pasado por varias, ¿no? El mesianismo inclusive. Todos los sismos. El budismo, todos los sismos, ¿no? Sí, claro. ¿No? El budismo. O la religión que mejor se adapte a sus deseos. Porque tal pareciese que es eso, ¿no? La gente corre, no corre, tiene hambre, sed de oír, pero no de la palabra. Porque en cuanto tú les presentas la palabra, oye, no, eso está muy rudo, muy radical, ¿no? Oye, no, es que no es así. Sino lo que quieren oír. Fíjate, Timoteo habla de eso, ¿no? Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la verdadera emuná, de la verdadera fe, en algunas versiones está traducido, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Y eso no tenemos ya que buscar mucho, ni rebuscar mucho. Basta abrir el internet y poner alguna cosa ahí para encontrar pastores que hacen exorcismos literalmente o intentos de los mismos, ¿no? En sus predicaciones. Fíjate nada más. Dice, y con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Sino con el hecho ya de que como Dios es amor, todo lo Claro, perdona, todo, o sea, todo la lo gracia grasosa, ¿no? Que dice mi hermano Héctor, siempre dice, esa gracia grasosa, ¿no? Al final, fíjate nada más, ¿no? En otra porción también dice que teniendo comezón de oír, correrán, ¿no? Y escucharán doctrinas de demonios, lo que les llene el oído.
Fíjate, el 8 de nuestro verso en cuestión dice, se acuestan junto a todo altar sobre ropas empeñadas y beben en la casa de su Elohim vino comprado con multas que imponen. Fíjate, ¿eh? El vino siempre está relacionado con doctrina. ¿Ok? Y Adonai les dice que lo beben en casa de su Elohim. Y le pongo Elohim con minúscula y le pongo de su Dios con minúscula. Porque si Dios te está diciendo que vas a casa de tu Dios, no es a Hashem a quien estás ofreciendo. ¿Me entiendes? Él está hablando de su Dios con minúscula, su vino, su doctrina, ¿no? Así que no es sana doctrina que provenga de Adonai esta. No es Torah de lo que estamos hablando. Estos se acuestan, intiman con doctrinas ajenas a Hashem, ¿no? Que no son la Torah de Adonai, ¿no? Y les pongo yo soy bien, ya sabes, ¿no? ¿Te suena conocido? ¿Cuántas iglesias no hay así? ¿Cuántas doctrinas, ¿no? Que en teoría creen en Jesús, Y en la Navidad. pero olvidan la Torah. Sí, no, ya podríamos empezar a decir un montón de cosas, ¿no? Pero en realidad ahí es donde el punto de inflexión, olvidan la Torah. Bye, ¿no? Dice el 9, sin embargo, yo había destruido delante de ellos al Emorita, cuya estatua era como la de los cedros, y era robusto como la encina, destruyendo sus ramas y su tronco abajo. Y yo los hice subir a ustedes en la tierra de Egipto, y los guié por el desierto durante 40 años para que poseyeran la tierra del Emorita, y levanté profeta de entre los hijos de ustedes, y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, oh pueblo de Israel? Dice Adonai, ¿no? O sea, fíjate cómo les está diciendo todo lo que yo hice por ustedes, dice el Señor, ¿no? Pero ustedes hicieron beber vino a los nazarenos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Yo no sé si lo sepan, pero un nazareno, un nesirim, como se pronuncia, ¿no? Tiene prohibido beber vino o cualquier producto que provenga de la vid. Cualquiera. Y dice que aún a ellos, ¿cómo estaría de corrompido el pueblo ya? Corrupto, roto y torcido, que aún a los nazarenos, dice, les dieron de beber vino. Y les ordenaron a los profetas no profetizar, ¿no? Dice así, les pongo yo aquí. Israel dio a beber vino a los nesirim que se guardaban para Adonai. Por ende, no es doctrina sana lo que se les ha dado a estos. No era de parte de Hashem lo que estaban pasando en ese momento, ¿no? Se desviaron y desviaron a otros. Se corrompieron al punto de prohibir la sana enseñanza. Porque en ese entonces, quien era el guardián de la sana enseñanza, pues sí, estaban los sacerdotes, pero en realidad era el profeta. Porque antes de que hubiera templo, el profeta era el que era el guardián y al cual se le bajaba, ¿no?, la información. El que bajaba la información de la nube era el profeta, ¿no? Porque era el quien hablaba la voluntad de Hashem, ¿no? Y le prohíben a estos que hablen de Dios. ¿Te imaginas lo que está sucediendo ahí? Y le pongo yo ahí, yo les pongo aquí, mira las religiones del mundo actualmente. Todas dicen amar a Dios, o al menos buscarlo, pero ninguna verdaderamente glorifica a Dios, ¿no? O sea, hablamos de Torah sin añadiduras, ¿no? Porque en cuanto empezamos a añadir cosas, es cuando empieza a haber problemas. Es triste, ¿no? Porque yo conozco a la gente, solamente ya el hecho del arbolito, estaba esta semana yo... Claro. Diciendo, no, porque ¿qué significa el arbolito? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué que todo el mundo cree que el 25 no es así? Pues ¿cómo, Rosa? Tú no puede ser que tú no creas en Jesucristo. Si él ha nacido el 25, ni en Jesús, María José. O sea, no, eso es imposible, Rosa. No, tú estás muy mal. De verdad yo, vale. Pero no quiero entrar en polémica porque es mejor orar y esperar que el Señor haga. Porque... Fíjate lo que dice el 13. Dice, yo haré lentos sus movimientos, como se pone lenta una carreta cuando va llena de grano recién cortado. La huida se le impedirá al veloz, el fuerte no hallará fuerza y el guerrero no salvará su vida.
Y yo les pongo aquí, no importa qué tan rápido seas, Eso es. ni lo fuerte que estés, no importa que seas el más apto y preparado en la guerra, nadie se escapará del juicio de Dios. Nadie, porque aquí sí entonces empezamos a mirar ya, escatológicamente, que empieza ya a perfilarse, no otra cosa más que al juicio del día final, ¿me entiendes? Al día en que Yehoshua vuelva, y entonces habrá juicio. Y entonces ahí sí ya no habrá más, ¿no? No, es que yo tengo tiempo, no, ya me arrepentiré. Nada. Nadie escapará del juicio de Dios, ¿no? De Adonai. Dice, el arquero no mantendrá su posición y el ligero de pies no escapará, ni salvará su vida el jinete. Hasta el más aguerrido de los guerreros huirá desarmado ese día, declara Adonai. Fíjate lo que dice Romanos 14, 11 y 12. Romanos 14. Romanos 14, 11 y 12. ¿Qué es ese ruido que anda por ahí? Romanos 14, 11 y 12. 14, 11. Y 12. Romanos 14, 11 y 12 dice, porque está escrito, ¿Está cierto? vivo yo, dice Adonai, ¿no? Que ante mí, perdón, estoy mal, me distraje ahorita, perdón un momento, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, ¿no? A Elohim. Sí. De manera que cada uno de nosotros le rendirá cuenta a Sí. Elohim, le rendirá cuenta al Elohim de sí mismo. ¿Cómo dice sus versiones? Sí, lo mismo. Así que cada uno de vosotros tendrán que dar cuenta de sí a Dios. Exactamente, ¿no? O sea, que no va a haber quien se escape del juicio. Amós 3 ya empieza a ser mucho más claro. Oigan estas palabras, oh pueblo de Israel, que ha hablado Adonai concerniente a ustedes, concerniente a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A ustedes solamente he sacado de todas las familias de la tierra. Por eso es que les llamo a cuentas por todas sus maldades. Fíjate cómo es la misericordia y bondad de Dios, ¿no? O sea, te dice, porque eres un pueblo especial, porque eres mi pueblo, por eso te reprendo y te reprenderé, ¿no? Exacto, por eso empezamos con el que ama reprende, ¿no? Y el que es pueblo será reprendido de parte de Dios. A ustedes solamente he sacado de todas las familias de la tierra, por eso es que les llamo a cuentas por todas sus maldades. ¿Podrán andar juntos dos sin haberse puesto de acuerdo? Fíjate, el comentario que les pongo yo es, hoy el pueblo de Dios en su mayoría se asocia a las causas y doctrinas, no de Dios, sino del mundo. Aún Israel, fíjate, el pueblo de Adonai, se ha prostituido. Y no me refiero a Israel geográfico, porque tanto Judá, que se pierde en la idolatría de sus doctrinas, ¿no? Adorando un templo de piedra, pero ignorando al verdadero templo. Y ahí ves a los judíos, ¿no? Esforzándose por hacer su templo, pues, su tercer templo, ¿no? Efraín, por su parte, se gentilizó de tal forma que se olvidó para siempre de la Torá, ¿no? Y ha hecho de su propia doctrina, su propia teología, que olvidó la obediencia como muestra de fidelidad a Dios. Ese es Efraín, en realidad, ¿no? Judá y Efraín recibirán juicio. Pero ¿qué clase de juicio recibirán? ¿Y en qué medida? ¿No? Dice el 4, ¿ruge el león en el bosque cuando no hay presa? ¿Ruge una gran fiera desde su guarida sin haber capturado algo? ¿No? Cuando el río suena, es porque piedritas trae, dice, ¿no? ¿Cae en el suelo un pájaro atrapado sin haber trampa ahí? ¿Saltará una trampa del suelo si no ha cogido algo? Si no ha cogido algo. Cuando se toca el shofar en el poblado, ¿no se alarma la gente? ¿Puede venir una calamidad a un poblado si Adonai no lo ha causado? O sea, consecuencia, Provocado. causa y efecto, ¿no? Consecuencia de lo que está pasando es lo que vas a vivir. Pues Adonai no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores, los profetas. ¿Cuál fue el problema? Que ellos acallaron la voz de los profetas. Entonces, sin conocer
y sin tener profetas, se quedaron sin la voz de Dios y sin conocer la voluntad de Dios, ¿no? Y dice el Señor, yo no hago nada sin habérselo revelado a mis profetas. Joseph, de alguna forma, cuando recibe esos sueños, está profetizando lo que sucederá. El que tenga oídos, oiga, ¿no? Bueno, no tenían ellos todavía el Nuevo Testamento para escuchar. El que tenga oídos, oiga, ¿no? Y dice... Pero dice que Jacob meditaba, ¿no? Claro. Pero aún así lo juzgaron por sus sueños, siendo que él no había interpretado nada. Nada. Claro, claro. Y aunque meditaba, no le bastó ni le fue suficiente, ¿no? El 8 dice, ruge león y quien no teme. Adonai habla y quien no profetiza. Dice, proclamen en la fortaleza de Asod y en la fortaleza de la tierra de Egipto, digan, reúnanse en la colina de Shomrón y sean testigos de los grandes desórdenes dentro de ella y la opresión en su medio. Son incapaces de hacer lo bueno, declara Adonai. Amontonan desorden y rapiña en sus fortalezas. Romanos 2, lo voy a leer yo para ya no irnos más lentos. Romanos 2, vamos a leer del 5 al 13. Fíjate, el 10 dice, son incapaces de hacer lo bueno, declara Adonai, amontonan desorden y rapiña en sus fortalezas. Y Romanos dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre de ti castigo para el día del castigo. Cuando se revele el justo juicio de Adonai, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el yehudita primero y también el griego. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen el bien, ¿no? Para todo el que guarda su voluntad implícita en su Torah, ¿no? Para el yehudita primero y también para el griego, pues no hay distinción de personas personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torah, sin intervención de la Torah, también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la Torah, por la Torah serán juzgados. Porque los que solo oyen la Torah no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torah son los que serán justificados. Qué rudo, ¿no? Ahí está, Ahí está. Nadie es justo. Nadie es justo. No hay uno solo, ¿no? Todos somos justificados. El 11 del 3 de Amós dice, ciertamente así dice Adonai, hay un enemigo alrededor del país, él los despojará de su esplendor y sacará sus fortalezas. Acuérdense, esto ya empieza a ser más escatológico, más hacia el final, ¿no? Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿De quién devorar? a quien devorar, ¿no? El 12 de Amós, así dijo Adonai, ¿cómo rescata un pastor de las fauces del león 2 piernas o la punta de una oreja, o sea, en cachitos? Así se escaparán los israelitas que habitan en Shomrón, con la pata de una cama o con un pedazo de sofá. Oye esto y adviértele a casa de Jacob, dice Adonai, el Elohim de los ejércitos, ¿no? Escucha esto, Israel, les pongo yo, ¿no? Pueblo de Hashem. Nosotros, escucha esto, ¿no? Dice el 14, que cuando yo castigue a Israel por sus transgresiones, traeré juicio sobre los altares de Betel y cortarán los cuernos del altar y caerán al suelo, o sea, sin autoridad alguna, ¿no? Derribaré el palacio invernal junto con el palacio veraniego. No habrá quien se salve, ¿no? Ni tiempo ni espacio. Los palacios de marfil serán demolidos y las casonas serán destruidas, declara Adonai. Mateo 24, del 4 al 13, dice algo similar. Del 4 al 13. Mateo 24, del 4 al 13.
Yehoshua respondió diciéndoles: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se confundan, porque es necesario que sucedan esas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. Pero todas esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Lo que hablábamos cuando llegaste, Rosita, ¿no? ¿No? Los matarán y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la desobediencia de la Torá se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, así directo, ya sin más preámbulo. 1 de Tesalonicenses 5, del 6 al 11. Y fíjate que es como si no hubiéramos saltado de libro, y vamos a seguir. 1 de Tesalonicenses 5, del 6 al 11, dice: por tanto, ¿no? O sea, ligándolo a lo anterior, ¿no? Pero el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos moderados, porque los que duermen de noche, duermen, y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco o el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Adonai para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Maestro, de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que dormamos, o sea que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ya lo están haciendo, ¿no? Y pensaba yo en los que estamos todos los Shabbats guardando y escudriñando la palabra, ¿no? Y aún cuando estamos comiendo, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestro Señor y tenemos esta comunión, ¿no? Por lo cual anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como ya lo están haciendo. Lucas 21, y vamos a seguir en la misma secuencia, ¿eh? Como si estuviera en el mismo libro, pero vamos a ir como en el mismo sentir. Lucas 21, del 32 al 36. Lucas 21, del 32 al 36. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Anden con cuidado, que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Así que manténganse alerta en todo tiempo, orando para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a seguir en la misma línea con Primera de Pedro. 1, del 13 al 19. Te das cuenta que es el mismo espíritu el que inspiraba. Es como si hubiera escrito el mismo, ¿me entiendes? Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le va a traer cuando se revele Yehoshua HaMashiach o Jesucristo como hijos obedientes. No se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean ustedes santos en todo aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si invocaran como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto,
todo el tiempo de su caminar. Tengan presente lo que han rescatado de su vana manera de vivir. Perdón, que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vamos a terminar el estudio ya. Como siempre, buscamos que la palabra de despedida no sea mía, ¿no? Sino que sea palabra del Señor, que nos dé aliento e instrucción, como lo ha venido haciendo en todos estos versículos, ¿no? Primera de Pedro 4, del 7 al 19. Fíjate, antes de empezar esto, si el pueblo de Israel hubiera obedecido esto que estamos leyendo al final, como esta instrucción que nos está dando Dios a nosotros, al pueblo de ahora, no habrían padecido lo que padecieron, ¿no? No tendría que haber la reprensión de nuestro Señor sobre ellos, porque hubieran hecho conforme. Pero como bien lo dices y lo decías hace rato, ellos no tienen a Mashiach. Nosotros tenemos la película entera, ¿no? Entonces, fíjate, 1 de Pedro 4, del 7 al 19. El fin de las cosas se acerca, ¿no? Vamos a la misma línea, ¿no? Que teníamos antes. El fin de las cosas se acerca. Así que sean prudentes y manténganse alerta en la oración. Sobre todo, tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Sean hospedadores los unos de los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores del multiforme favor de Adonai. Si alguien habla, que hable conforme a las palabras de Adonai. Si alguien presta servicio, que sirva conforme al poder que le da Hashem, para que en todas las cosas Adonai sea glorificado por medio de Yehoshua el Mashiach, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, ya para terminar, no se sorprendan por no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a experiencia, como si les sucediera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su gloria, se gocen grandemente. Cuando los insulten por el nombre de Mashiach, por el nombre de Jesucristo, sean felices, porque el glorioso Espíritu de Adonai reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece por ser creyente, como mesiánico o como cristiano, que es lo mismo, no se avergüence, más bien glorifique a Hashem en ese nombre, dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim, de la casa de Adonai. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedezcan la buena noticia de Adonai? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Elohim, que encomienden sus vidas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. 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 Practicando el bien, ¿no? Vamos a terminar con esto, ¿no? Vamos a terminar con esto, de verdad que está increíble. Shabbat Shalom a todos, ya creo que ya está a punto de terminar. Shabbat Tov, ¿no? Buena semana a todos. Y vamos a proseguir a la meta, ¿no? Al llamamiento, ¿no? A este supremo llamamiento. Blanco, ¿no? Amén, así es, procedamos al blanco. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Shalom.